En cada comunidad existe esa persona que parece saberlo todo sobre todos, la confidente universal a quien la gente acude con sus problemas más íntimos, la consejera no oficial que escucha sin juzgar y ofrece palabras sabias en momentos de crisis. En el barrio de San Miguel, esa persona era Lucía Mendoza, una mujer de 42 años que regentaba una pequeña peluquería en la esquina principal, un negocio que había heredado de su madre y que se había convertido en algo mucho más que un simple lugar para cortar cabello. La peluquería de Lucía era confesionario, consultorio psicológico, centro de mediación y archivo viviente de los secretos del vecindario, todo envuelto en el aroma a champú y el zumbido constante de secadores de pelo. Las mujeres llegaban ostensiblemente para arreglarse el cabello, pero todas sabían que lo que realmente buscaban era la oportunidad de desahogarse con alguien que las escucharía con atención genuina, que guardaría sus confidencias con discreción absoluta y que de alguna manera siempre sabía exactamente qué decir para hacerlas sentir mejor. Lucía conocía quién estaba teniendo una aventura, qué matrimonios estaban al borde del colapso, qué familias enfrentaban crisis financieras, qué adolescentes estaban experimentando con drogas, qué ancianos sufrían en soledad. Era depositaria de décadas de secretos acumulados, primero los que su madre había recopilado durante sus propios años dirigiendo la peluquería y ahora los que ella misma continuaba recolectando día tras día. Lo notable de Lucía era su capacidad aparentemente sobrenatural para mantener todos estos secretos organizados, para nunca confundir una confidencia con otra, para recordar cada detalle de las vidas complicadas de docenas de personas. Pero más impresionante aún era su habilidad para usar este conocimiento de manera constructiva y benevolente. Cuando sabía que dos personas estaban sufriendo problemas similares, sutilmente las conectaba sin revelar información confidencial de ninguna, permitiéndoles encontrar apoyo mutuo. Cuando detectaba que una familia necesitaba ayuda pero era demasiado orgullosa para pedirla, discretamente organizaba que esa ayuda apareciera de manera que preservara su dignidad. Había evitado innumerables desastres a lo largo de los años mediante intervenciones cuidadosamente calibradas, advertencias anónimas estratégicamente colocadas o simplemente siendo voz de razón en el momento preciso. El barrio la veneraba, la consideraban santa viviente, guardiana de la paz comunitaria, la persona que mantenía unido el tejido social del vecindario mediante su sabiduría, discreción y aparente altruismo infinito. Los sacerdotes locales bromeaban que Lucía escuchaba más confesiones que ellos y probablemente ofrecía mejor consejo también. Las personas confiaban en ella de maneras que no confiaban en nadie más, revelándole cosas que nunca dirían a sus propias familias. Pero detrás de esta fachada de bondad iluminada y servicio desinteresado, Lucía escondía un secreto tan oscuro y retorcido que si alguna vez fuera revelado, destruiría no solo su reputación, sino potencialmente toda la estructura social del barrio que había pasado décadas cultivando cuidadosamente. La verdad era que Lucía no era simplemente receptora pasiva de secretos que la gente voluntariamente compartía. Era cazadora activa y manipuladora sistemática de información, y su motivación no era ayudar a otros, sino alimentar una adicción psicológica profunda al poder y control que el conocimiento de secretos le proporcionaba. Desde muy joven, Lucía había descubierto que saber cosas que otros no sabían le daba sensación embriagadora de superioridad y seguridad. En una infancia marcada por pobreza, inestabilidad familiar y sensación constante de impotencia, los secretos se habían convertido en su moneda, su armadura, su fuente de valor en un mundo que de otra manera no la consideraba especial. Cuando heredó la peluquería, reconoció inmediatamente su potencial como plataforma perfecta para recolección de inteligencia y había pasado años perfeccionando técnicas sofisticadas de manipulación psicológica diseñadas para extraer información de las personas sin que se dieran cuenta de cuánto estaban revelando. Las técnicas que Lucía empleaba eran producto de 2 décadas de experimentación y refinamiento. Había estudiado psicología de manera autodidacta, devorando libros sobre interrogación, comunicación no verbal y manipulación emocional. Sabía exactamente cómo crear ambiente de falsa intimidad donde las personas bajaran sus defensas. La configuración física de la peluquería estaba diseñada deliberadamente. Espejos posicionados para que ella pudiera observar expresiones faciales mientras las personas hablaban, pero ellas no pudieran hacer contacto visual directo con ella, lo que las hacía sentir como si estuvieran hablando consigo mismas en lugar de ser interrogadas. Música de fondo calibrada cuidadosamente para enmascarar conversaciones de otras sillas, pero no tan alta como para impedir comunicación íntima. Iluminación suave y halagadora que creaba atmósfera de seguridad, pero más sofisticadas eran sus técnicas verbales y psicológicas. Lucía había perfeccionado el arte de hacer preguntas que parecían casuales, pero estaban estratégicamente diseñadas para extraer información específica. Usaba técnica de revelar para recibir, donde compartía secreto aparentemente personal propio, frecuentemente fabricado o exagerado, para crear sensación de reciprocidad que hacía que la otra persona sintiera obligación
presión de compartir algo equivalente. Empleaba silencios estratégicos, sabiendo que la mayoría de las personas llenan silencios incómodos con información adicional. Fingía malentendidos deliberados que requerían que las personas clarificaran con más detalle de lo que originalmente pretendían compartir. Pero el aspecto verdaderamente oscuro del secreto de Lucía no era simplemente que recolectaba información manipulativamente, sino lo que hacía con ella. Aunque su reputación pública era de discreción absoluta, en privado, Lucía era orquestadora maestra de las vidas de todos en el barrio, manipulando eventos y relaciones mediante revelaciones estratégicas de información, siempre de maneras que no pudieran rastrearse de vuelta a ella. Cuando quería que algo sucediera, encontraba forma de hacer que la información correcta llegara a las personas correctas en el momento correcto. Había destruido matrimonios que consideraba tóxicos mediante revelaciones anónimas de infidelidades. Había arruinado carreras de personas que la habían ofendido filtrando secretos profesionales comprometedores. Había manipulado resultados de elecciones locales para consejos comunitarios y organizaciones vecinales, asegurando que información perjudicial sobre candidatos que no le agradaban circulara misteriosamente justo antes de votaciones. Se había posicionado como indispensable resolviendo problemas que frecuentemente ella misma había creado secretamente, generando crisis y luego salvando el día para reforzar su imagen de salvadora del barrio. Mantenía registros meticulosos, no solo notas mentales, sino archivos físicos escondidos en su casa, carpetas sobre cada familia del vecindario conteniendo cronologías detalladas, documentos, fotografías que había copiado cuando las personas las dejaban descuidadamente en su peluquería, incluso grabaciones de audio de conversaciones particularmente jugosas que había capturado con dispositivos ocultos instalados estratégicamente. El aspecto más perturbador del comportamiento de Lucía era cómo había racionalizado completamente sus acciones ante sí misma. En su mente no era villana sino heroína incomprendida, una especie de dictadora benevolente del barrio que hacía el trabajo sucio necesario para mantener orden y justicia. Se veía como protectora que salvaba a las personas de sus propias malas decisiones, como estratega sabia que entendía el panorama completo mejor que cualquier individuo podría entenderlo, como fuerza para el bien que ocasionalmente tenía que emplear métodos cuestionables para lograr resultados justos. Había construido mitología elaborada alrededor de sus acciones, donde cada manipulación era reinterpretada como intervención necesaria, cada traición de confianza como decisión difícil pero moral. Esta disonancia cognitiva le permitía dormir tranquilamente por las noches, a pesar de las vidas que había dañado, las confianzas que había violado sistemáticamente y el abuso fundamental de poder que representaba su operación entera. Se había convencido tan completamente de su propia narrativa heroica que genuinamente se sorprendía y ofendía cuando ocasionalmente alguien cuestionaba sus motivos o métodos, viéndolo como ingratitud incomprensible hacia alguien que había dedicado su vida al servicio comunitario. Las grietas en el sistema de Lucía comenzaron a aparecer cuando una recién llegada al barrio, una psicóloga llamada Andrea que había abierto consultorio privado cerca, comenzó a notar patrones inquietantes. Andrea, entrenada en reconocer dinámicas disfuncionales y manipulación psicológica, observaba con creciente alarma cómo tantos de sus nuevos pacientes del vecindario describían sus problemas de maneras que eventualmente conducían de vuelta a Lucía, aunque nunca de forma obvia o directa. Había demasiadas coincidencias, demasiadas situaciones donde información sensible había sido revelada en momentos estratégicamente perjudiciales, demasiados casos donde las personas reportaban haber compartido algo en confidencia con Lucía, y luego misteriosamente otras personas parecían saber sobre ello, a pesar de negativas de Lucía. Andrea comenzó a investigar discretamente, hablando con sus pacientes más abiertos, haciendo preguntas cuidadosas, rastreando líneas de información. Lo que descubrió era patrón de manipulación sistemática, que se extendía por años, afectando prácticamente cada familia del barrio de una manera u otra. Cuando Andrea finalmente confrontó a Lucía con sus hallazgos de manera privada, esperando honestidad entre profesionales, se sorprendió por la respuesta. Lucía no negó nada, pero tampoco mostró remordimiento. En cambio, intentó reclutar a Andrea como aliada, explicando cómo juntas podrían ayudar al barrio de maneras aún más efectivas, combinando el acceso de Andrea a información terapéutica con su propia red de inteligencia establecida. Andrea se quedó horrorizada y enfrentó dilema ético terrible. Por un lado, su entrenamiento y valores le exigían exponer este abuso masivo de confianza comunitaria. Por otro lado, sabía que revelar la verdad sobre Lucía destruiría la cohesión del barrio, traicionaría docenas de confidencias que las personas habían compartido pensando que estaban seguras, y potencialmente causaría daño colateral enorme a personas inocentes cuyos secretos podrían ser revelados en el proceso. Además, Lucía había dejado claro durante su confrontación que si Andrea intentaba exponerla, tenía información sobre suficientes personas poderosas en la comunidad, incluyendo funcionarios locales y líderes comunitarios, para destruir la carrera
de Andrea antes de que pudiera causar daño real. Era amenaza de mutua destrucción asegurada, y Lucía la pronunciaba con calma escalofriante de alguien que había jugado y ganado este tipo de juegos muchas veces antes. Andrea pasó semanas en agonía tratando de decidir qué hacer, balanceando obligaciones éticas, consideraciones pragmáticas y preocupación genuina por el bienestar de la comunidad que ahora llamaba hogar. Eventualmente eligió camino intermedio. No expondría públicamente a Lucía, pero trabajaría sistemáticamente para educar a las personas sobre confidencialidad, límites y señales de advertencia de manipulación relacional, esencialmente vacunando al barrio contra futuras manipulaciones de Lucía, sin destruir el tejido social mediante revelación explosiva. Con el tiempo, la influencia de Lucía comenzó a erosionarse gradualmente a medida que más personas en el barrio, especialmente generaciones más jóvenes, menos impresionadas por su reputación establecida, empezaban a cuestionar la dinámica de poder centrada alrededor de ella. Las redes sociales y grupos de mensajería proporcionaban canales alternativos para comunicación comunitaria que no pasaban por la peluquería de Lucía. La conciencia creciente sobre privacidad y manipulación psicológica hacía que las personas fueran más cautelosas sobre qué compartían y con quién. Lentamente pero inexorablemente, el reinado de Lucía como guardiana de secretos del barrio declinaba. No por exposición dramática, sino por obsolescencia gradual. Ella observaba esta erosión con mezcla de resentimiento y pánico, sintiendo que el propósito y poder que habían definido su vida durante décadas se escurrían entre sus dedos. En sus momentos más honestos consigo misma, muy raros y rápidamente reprimidos, Lucía se preguntaba qué quedaba de su identidad si quitabas los secretos, el poder, las manipulaciones. La respuesta aterradora era que no estaba segura de que quedara nada sustancial, que tal vez se había vaciado tanto en la persecución de control sobre otros que había perdido cualquier sentido auténtico de sí misma en el proceso. La historia de Lucía es recordatorio inquietante sobre la naturaleza del poder, los peligros de la información sin responsabilidad ética y cómo las personas pueden transformarse en monstruos mediante racionalización gradual de acciones cada vez más problemáticas. Demuestra que no todos los secretos oscuros son sobre crímenes obvios o transgresiones dramáticas. A veces, los secretos más destructivos involucran traiciones sistemáticas de confianza, violaciones de intimidad y manipulación psicológica que opera precisamente en la zona gris, donde es difícil nombrar exactamente qué está mal, pero el daño es real y extenso. Revela cómo las personas que se presentan como más serviciales y altruistas pueden ser precisamente aquellas con agendas más egoístas y retorcidas, usando la generosidad aparente como cortina de humo para comportamiento fundamentalmente explotador. Pero también plantea preguntas complejas sobre comunidad, confidencialidad y los límites de intervención benevolente. ¿Cuándo ayudar a alguien cruza la línea hacia controlarlos? ¿Cuánto derecho tiene una persona de mantener secretos sobre comunidad más amplia, incluso si esos secretos podrían prevenir daño? ¿Cómo equilibramos valores de privacidad individual con necesidades de transparencia comunitaria? No hay respuestas fáciles, pero la historia de Lucía, la mujer que conocía todos los secretos de todos mientras escondía el más oscuro de todos, nos obliga a reflexionar sobre estas cuestiones incómodas sobre poder, confianza y los fundamentos éticos de vida comunitaria.